Y bueno, cracks, estamos aquí listos de nuevo para analizar las situaciones que está enfrentando el Real Madrid. Noticias, información, vamos a hablar un poquito de lo de las filtraciones de los audios del sinvergüenza de Gerard Romero y que bueno, a mí me tiene bastante, ¿cómo les explico? Bastante emocionado en muchos aspectos porque bueno, creo que es una de las cosas más increíbles revisar lo que está sucediendo, porque vamos a ver algo que ustedes seguramente van a decir, pero es que este tipo es un anormal. Yo creo que ya todos sabíamos que Gerard Romero es un anormal de primera mano, creo que lo teníamos todos muy claro, pero el hecho de que el retrasado mental de Gerard Romero esté hablando de unos audios en los que todos los que ha filtrado el equipo más perjudicado según estos audios del Real Madrid, es que nos habla y nos deja una cosa muy clara, es que estamos enfrentándonos a unos retrasados mentales absolutos, es que es una cosa impresionante, pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más, sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, caballeros, vamos a repasar unas cositas que la verdad han estado más que interesantes y que me han llamado mucho la atención. Quiero empezar hablando un poco sobre aquel tema de Ceferín con el Manchester City, lo que le ha respondido recientemente Josep Guardiola. Una de las cosas que comenta se realmente vio un poco y cuando se conoce que finalmente el Manchester City va a ir a juicio por las más de 100 infracciones que tiene por incumplimientos del fair play financiero, Ceferín comentaba lo siguiente: no quiero hablar del caso concreto en Inglaterra, pero confío en que la decisión de nuestro organismo independiente entonces fue correcta. Y también dijo, sabemos que actuamos bien. No hubiéramos decidido así si no pensáramos que teníamos razón. Esto lo comenta Ceferín al diario The Telegraph y Guardiola le ha respondido lo siguiente: como abogado que es, el presidente de la UEFA debería esperar. Que espere y después puede hacer lo que quiera. La sentencia de la UEFA tiene que ser respetuosa, tiene que esperar. Tiene mucho trabajo que hacer la UEFA antes de meterse en este caso. Los abogados deben esperar el procedimiento y después sabemos que tenemos derecho a defendernos. Yo creo que mucha gente no lo tiene muy claro y también es el mismo caso que Xavi. La gente de verdad cree que el madridismo le tiene un asco terrible a Xavi y a Guardiola porque fueron exitosos. Xavi como futbolista, todo condicionado bajo la sombra de Negreira, igual que Guardiola, que para mí, bueno, imagínense cuántos años han pasado para que Guardiola terminara ganando una Champions, cuántos años y cuántos millones de por medio. Por eso ayer cuando veíamos a J. Jordi decir que Laporta, si terminaba el ciclo de Xavi, se iba a lanzar por Pep Guardiola, yo decía dentro de mí que lo bueno sería que viniera Guardiola y verlo ganar una Champions con este Barça y con los recursos que tiene este club ahora mismo. Pero bien, la gente, como les decía, piensa que le tienen asco a estos dos seres por lo que dicen y que fueron exitosos y aquello, pero si nos ponemos a pensar un poco, imagínense, aquí está Pep Guardiola diciendo que deben esperar. ¿Qué se supone que debe esperar? A ver, las palabras de Ceferín seguramente están condicionadas por alguna cosa que debe tener el presidente de la UEFA y voy a tratar de explicarlos. Yo no creo sinceramente que Ceferín se haya puesto a decir que ellos están casi seguros que tienen razón sin tener por lo menos un gran indicio de que la van a tener, y que Guardiola venga a decir, obviamente esto es echar una patada hacia adelante. El mismísimo caso de lo que está pasando con el caso Negreira, ellos van a intentar llevarlos hasta las últimas consecuencias, incluso después de que se supone que se diga algo como que salen culpables en ambos casos, tanto el Palancas como el Manchester City. Ellos van a intentar tapar el sol con un dedo. Pero como les estoy diciendo, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que es absolutamente increíble cómo absolutamente todo lo que está relacionado con el Barça y la etapa más grande de su
mediocre historia está manchada de alguna manera u otra por temas de corrupción. Así que veremos qué sucede con el Manchester City. Me parece ridículo lo que trata de hacer Guardiola, porque en ningún caso está diciendo que son culpables. De hecho, dice que creen tener razón. Pero como les decía, esto es intentar mandar un mensajito a los sinvergüenzas que siempre están ahí lamiéndole, ustedes saben que al amigo Guardiola. Y bueno, vamos a ir dándole rapidito, lo más rápido posible, porque ya llevo 5 minutos hablando exclusivamente del City de Guardiola. Quiero que hablando un poco también del City, pero esta vez con el Real Madrid de por medio. El informe anual de Deloitte ha puesto al Real Madrid, quien recupera la primera plaza tras 5 años de ausencia, como el equipo o el club de fútbol con más ingresos del mundo respecto a la pasada temporada. Esto le posiciona como primer lugar con 831,4 millones de euros. El City es el segundo con 825,9. Y el PSG, que se mete por primera vez en su historia en el podio con 801,8 millones de euros. Esto pues obviamente es algo que es importante, teniendo en cuenta que si nos vamos a ir ahí mismo en el podio, nos vamos a dar cuenta que estamos compitiendo contra clubes de estado, y sin embargo el mismo Real Madrid está ya saltando la primera posición. Y además con el tema este que viene a ser el amigo Florentino Pérez con el tema del estadio, para mí es una de las cosas más importantes. No sé, ustedes siempre les digo, y lo que me parece increíble es que el Real Madrid está como en un proceso de reconstruir la plantilla, y que adicional a eso intentando aumentar los ingresos, obviamente de forma legal, nunca con el tema de Barça Studios. Y es una forma increíble de ver lo que es la obra de Florentino Pérez, que yo creo que va a tocar la cúspide o lo más alto del proyecto Florentino Pérez en cuanto el estadio empiece a producir como se supone que debe producir. Muy bien, una información bastante importante. Siempre es bueno saber que el club, pese a lo que diga Jorge Ramos, que diga que el Madrid está en bancarrota, está haciendo las cosas de la manera correcta, y que muy pronto es probable que tengamos más informaciones y cositas interesantes. Una de las cosas que quiero comentar también van de la mano del Real Madrid. Y es que, bueno, en el partido que vimos recientemente en el que se creó la polémica fake entre Real Madrid y Almería en el Santiago Bernabéu, una de las imágenes llamativas fue ver a Jude Bellingham diciendo lo siguiente: todas las semanas la misma mierda. Así, y perdónenme la expresión, pero es que lo he leído tal cual lo ha dicho Bellingham. Evidentemente lo ha dicho en inglés, y yo con el inglés pues bastante tengo con medio hablar bien el español. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si nos ponemos a sacar un poco la cuenta y leyendo una información que también han sacado en el diario Marca, Bellingham tenía mucha razón. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hemos sacado un podio, o en este caso 5 futbolistas. Les voy a colocar allí por lo menos los primeros 10. Los futbolistas, los 10 futbolistas que más faltas reciben. Y bueno, he tenido una pequeña interrupción, pero todo listo. Lo que les estaba comentando de los futbolistas que más faltas reciben en el mundo del fútbol, en las 5 grandes ligas europeas, se pueden estar viendo en esta pequeña gráfica, como básicamente, bueno, esta pequeña infografía, mejor dicho, como básicamente está en el primer lugar, Matías Zaccagni, que figura en la Lazio y ha recibido 75 faltas. En segundo lugar está Jude Bellingham con 72 faltas. Isco, Bruno Guimaraes, Jordan Ayew del Crystal Palace, Kvaratskhelia, Hugo Duro del Valencia, Xavi Simons, Bukayo Saka y Lucas Ocampos completan esos 10 futbolistas que más faltas reciben en el actual fútbol de las 5 grandes ligas de Europa. Es algo importante, teniendo en cuenta que, bueno, Jude Bellingham nos da la sensación, no sé si ustedes lo han percibido al igual que yo, lo que estábamos viendo, que cuando arranca con ese balón es que le dan leña y le meten cuerpo, pero da la sensación de que es infranqueable, de que no pueden ni siquiera tumbarlo. O sea, tienen que haber una reiterada cantidad de faltas, al punto de que, bueno, terminó en el último partido con una fisura en su tobillo debido a una patada que recibió. Y es lo que les estaba diciendo, y es increíble que Bellingham, bueno, ya está sabiendo lo que es el fútbol español, porque estoy seguro de que si nos vamos a otro tipo de informaciones en los que los futbolistas que más tarjetas amarillas le sacan a sus rivales, no debe estar ni siquiera en el top 10 Jude Bellingham, para que tengan una idea muy clara de lo que les estoy hablando. Y que, bueno, no es ninguna exageración lo que dice Jude Bellingham, que mucha gente, ay, que Bellingham, que le dijo que la misma mierda al árbitro. Pero claro, imagínate, después de que lo cosen a patadas semana tras semana, pues yo creo que es entendible pensar en lo que está diciendo Jude Bellingham. Vamos a ir avanzando ya un poco más con otras informaciones, porque en este caso el juez cita como imputado a Negreira tras
hasta descartar que esté incapacitado para declarar. Un punto bastante importante porque recordemos el show que se han montado, que este tipo tiene Alzheimer, que tiene no sé qué, que tiene demencia senil, que tiene un montón de cosas que bueno, le han inventado a Negreira para intentar salvarlo de todo este tema. Yo les voy a decir una cosa. Es importante que Negreira logre declarar, creo que va a ser clave por muchas situaciones y ojalá que de verdad pueda ir a declarar este caballero, que por lo menos diga la verdad y que lleguen a un acuerdo con Negreira, que lleguen a un acuerdo con Enríquez Negreira de que bueno, por la edad, porque el ridículo que hizo la otra vez entrando a declarar que se cayó, no sé si se acuerdan ustedes, y le digan algo como que bueno, vamos a hacer una cosa, tú por la edad que tienes y toda la cosa, llena de mierda absolutamente a todo el que esté implicado, que te vamos a salvar, te vamos a mandar con todos los gastos pagos a una isla afrodisíaca en cualquier lugar del mundo que tú decidas y por supuesto te vamos a hacer el retiro dorado, pero mierda todo el que tengas que enmierdar y suelta la que tengas que soltar, es para mí lo que debe ser importante y bueno, esto es un paso bastante clave. Y bueno, el juez ha determinado tras una revisión de Enríquez que va a poder ser imputado con total normalidad y bueno, pese a que sufre algunos deterioros según de la memoria, conserva perfectamente todas sus facultades mentales como para procesar, para ser procesado. Así que veremos cómo acaba la cosa, pero me parece a mí que es una excelente noticia. Y ojo a esto con lo que vamos a cerrar porque bueno, básicamente nos estamos escuchando ya hace unas horas algo que puede estar ocurriendo en las próximas semanas y que a día de hoy es algo más que probable y es que el Palanca Fútbol Club finalmente no se clasifique para la Supercopa de España. Creo que todos conocemos el formato de este torneo en el que, bueno, asisten los dos finalistas de Copa y los dos primeros de la Liga. Y teniendo en cuenta la situación en la que está el Palancas, en la que, bueno, ha quedado eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey, así que por ese torneo no van a acceder. Y teniendo en cuenta también que el Barça está en tercera posición, a 8 puntos del Girona, con un partido menos que el Girona, y a 7 puntos del Real Madrid, con los mismos partidos disputados por aquella fecha que suspendieron los 4 equipos que disputaron la Supercopa de España. Esto supone un problema económico de entre 5 y 6 millones de euros para la federación y para el fútbol español, para el fútbol base. Estuve leyendo un poco de cosas allí. Lo que significa que, bueno, es un problema bastante importante, no solamente una pérdida también para el Palanca, sino para el fútbol y los organizadores de este torneo, que en el contrato dejaron muy claro que de no asistir o tanto Real Madrid o Barcelona, la pérdida serían de 5 millones en ambos casos aproximadamente. Algo que hasta el día de hoy, desde el año 2020 que se firmó este contrato, no había ocurrido y que da la sensación de que este año puede ocurrir. Y ojo a lo que les voy a decir, porque recordemos todos cuando llega Xavi, cómo hace aquella súper remontada de estar en el 14º lugar, creo que estaba, a terminar segundo lugar. Y ojo a lo que les voy a decir, porque precisamente los encargados de ejecutar este contrato, que en su día fueron Rubiales y Jerry, son los mismos o es el mismo estamento que coloca las designaciones arbitrales. Así que mucho cuidado con lo que puede pasar en las próximas fechas, porque bueno, estamos hablando de 5 millones de euros, que se dice fácil, pero que bueno, es un dinero bastante importante y teniendo en cuenta los problemas económicos que atraviesa el fútbol español, para mí es algo a tener en cuenta. A muchos les puede parecer irrelevante esto que les estoy comentando, pero yo creo sinceramente que esto es algo que hay que tener en cuenta y cualquier circunstancia que se presente de aquí en adelante, evidentemente teniendo en cuenta las designaciones, quién las hace y lo de los contratos y los responsables de percibir este dinero, es algo que va a estar ahí latente, así que vamos a tenerlo en cuenta, vamos a ver cómo se reacciona a estas cosas que bueno, en lo que resta de temporada, y que da la sensación de que el Barça, porque no es solamente recortar los puntos a dos equipos que han perdido un solo partido en lo que va de temporada de liga, sino que el Barça no da la sensación de mejorar, sino todo lo contrario, que se le pueden complicar unas cosas, tiene que jugar contra el Sevilla, por supuesto contra el Atlético, contra el Real Madrid, el mismísimo Athletic Club de Bilbao, son partidos que normalmente se le pueden complicar al Palancas y que vamos a ver cómo hace la federación para no perder ese dinero, tengan en cuenta eso y ojo a lo que les estoy diciendo. En este momento pues despedir este video se me ha hecho un poco largo, pero es que he estado bastante cargado y nada, espero saber sus comentarios, sus opiniones en los comentarios, todo eso de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.